Mario María Reyes, más conocido como Cantinflas, es todo un ícono en México. Alcanzó la fama por interpretar su propio personaje con una personalidad ingeniosa, extrovertida y elocuente, con la que representaba a personajes de los barrios pobres mexicanos. Cantinflas se presentaba con pantalones holgados, una soga como cinto y un bigote muy particular. De hecho, muchas veces se le ha comparado con Groucho Marx o Charles Chaplin. Entre la multitud de oficios que interpretó en sus 35 películas, todas ellas eran profesionales humildes o de servicio como peluquero, barrendero, médico, policía o sacerdote, como en El Padrecito. Y en este video hablaremos sobre esta última, El Padrecito de Cantinflas. Quiero presentarte 4 curiosidades y sobre todo quiero contarte por qué El Padrecito es la película más amada en el Vaticano. Y ojo, no te vayas después de escuchar la 4ª curiosidad porque quiero regalarte una 5ª que te dejará sorprendido. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen, y para vos que me conocés, gracias por volver. Bienvenidos todos a esta sección, Ver más allá de lo evidente. El Padrecito. Usted verá cosas que parecen imposibles, pero que son de lo más reales. Como dijo Robespierre, to be or not to be. Y agua le pido a mi Dios, pero que sean aguas frescas. Con Mario Moreno Cantinflas. Mire, curita, a mí usted, los clérigos y el prelado... Alto ahí, el pelado no será usted. La primera llamada es a las 6. ¿Usted pues es misa de lecheros? Yo diría, padre, ¿por qué no cambiamos el itinerario? Es una sugerencia, ¿verdad? A ver si es posible que en lugar de misas de 6, demos misas de gallo a las 12 de la noche, que es cuando empiezan los malos pensamientos. El Padrecito. Con Mario Moreno Cantinflas. A un pueblecito mexicano llega el padre Sebastián Cantinflas, un joven cura que viene a ayudar al padre Damián en las tareas de la parroquia. Desde el principio el nuevo sacerdote tropieza con problemas ya que los feligreses quieren al viejo cura y consideran que el padre Sebastián es un usurpador, cosa que ciertamente no ocurre en nuestras parroquias cuando viene un cambio de fraile. No en todas, pero bueno. ¿Qué estás pensando, mamá? Creo que lo mejor es dejar que ese nuevo curita llegue y hacerle la vida imposible para obligarlo a que se marche. ¿Mamá? ¿Pero eso no es de buena cristiana? ¿Pero sí de buena hermana? Aún así, el curita irá ganándose poco a poco el afecto de la gente. Pero entonces surge un nuevo problema. Las autoridades eclesiales deciden jubilar al padre Damián. Una comedia dramática mexicana, escrita y dirigida por Miguel Delgado, con Mario Moreno al frente del reparto, considerada como una de las más taquilleras del gran cómico mexicano, El Padrecito. Y aquí te presento la primera curiosidad, una película cómica, pero no inocente. Durante la década de los 60, México experimentó importantes cambios políticos y sociales. El país estaba gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que ejercía un control político y económico considerable. El presidente en ese momento era Adolfo López Mateos. La película El Padrecito aborda la relación entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. En ese momento, México atravesaba un proceso de secularización y la Iglesia Católica había perdido gran parte de su influencia política. La película refleja esta tensión y presenta a Cantinflas interpretando a un sacerdote que se enfrenta a los desafíos de su comunidad y a la corrupción política y eclesial. Mira, si esta tiene buen humor, ¿eh? ¿Qué usted pensaba, que los curas somos tristes? No sé, pero es que como les crucificaron a su Dios. Sí, pero fíjese que ya resucitó y estamos muy contentos. Digamos que El Padrecito se desarrolla en un momento de cambios políticos y sociales en México.
donde la Iglesia Católica estaba perdiendo influencia y la sociedad demandaba mayores libertades. La película aborda estos temas de manera cómica y crítica, utilizando el estilo característico de Cantinflas para reflexionar sobre la realidad mexicana de la época. Diría yo, una película valiente. No sé vos qué opinás sobre esto, si es que la has visto y sobre todo si sos mexicano. Quiero saber si esos datos que he dicho sobre esa época son verdad. Por eso te pido que escribas abajo en la caja de comentarios. Siguiendo con este contexto histórico, la segunda curiosidad es la siguiente. El Papa Juan XXIII había llamado al Concilio Vaticano II tan solo 2 años antes, y Cantinflas parece abarcar las reformas que se propugnaron en ella como el remedio para la pobreza de México. Al mismo tiempo, algunos acusaron a Cantinflas de burlarse de la fe y del sacerdocio, pero este aseguró a su audiencia que su mensaje solo sería positivo, constructivo, feliz, humano y cristiano. El contingente latinoamericano de seminaristas que vivía en Roma, al parecer, se vio maravillado por su interpretación como el padre Sebastián y le escribió una carta de agradecimiento por la representación que hizo del sacerdocio, un sacerdote feliz, humano y valiente. Obviamente, ligado a esto, en la tercera curiosidad, quiero contarte por qué esta película se convirtió en la favorita del Vaticano. Frente a la repercusión del Padrecito, el Vaticano pidió ver la película para analizarla. Lo que nadie se esperó es que el Papa Pablo VI solicitara una copia exclusiva para que quedase registrada en los archivos episcopales del Vaticano. La cinta les encantó gracias al humor que Cantinflas difundió a través de su personaje. De esta forma, la Iglesia avaló la interpretación de Cantinflas en El Padrecito y se convirtieron en fieles seguidores de la trayectoria del actor. Fue el propio Cantinflas quien se encargó de tener la copia original y enviársela al Papa. Siguiendo más o menos en la misma línea, te cuento aquí qué relación tiene esta película de 1964 con el actual Papa León XIV. El jueves 8 de mayo, tras la muerte del Papa Francisco, los cardenales eligieron al nuevo líder de la Iglesia Católica. Y una de las cosas que llamó la atención fue la elección del nombre, León XIV. El nombre remite directamente a León XIII, el pontífice del siglo XIX, recordado por su encíclica Rerum Novarum, pionera en defender los derechos de los trabajadores frente al naciente capitalismo industrial y al derecho a la propiedad privada como derecho natural del hombre. León XIII era un hombre conservador, pero al mismo tiempo flexible. En una escena de la película, Cantinflas, frente al reproche, digamos así, del padre Damián. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Eso sí, que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Responde citando a 3 papas, con un discurso que hace a la doctrina social de la Iglesia. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria.
porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Pío XI, San Juan XXIII y León XIII. Allí hace referencia a la encíclica Rerum Novarum. La decisión de adoptar el nombre de León por parte del actual Papa puede interpretarse como una declaración sobre cómo será su futuro papado. Pero lo curioso es que el nombre León resuena tanto en los textos vaticanos como en el cine. En El Padrecito, Cantinflas no solo humaniza la figura del sacerdote, sino que también introduce ideas progresistas. Utilizando las palabras de los papas, el Padrecito, Sebastián, interpretado por Cantinflas, abre la mente de los campesinos que terminan rebelándose contra un poder opresor. Aquí nos muestra la importancia de la educación para nuestros pueblos. Lo importante que es salir de nuestra ignorancia. Pero más bien yo he venido aquí para ver por qué se opone usted a que haya una escuela en el pueblo. Pues en primer lugar porque la educación solo trae descontentos y hace infelices a los hombres, porque siempre acaban ambicionando lo que no tienen. Y en este pueblo por eso todos somos felices, porque se conforman con lo que Dios les da. ¿Ah, sí? Sí, el campesino no necesita saber leer y escribir. ¿Ah, no? No, con que sepan arar y cultivar su tierra es suficiente. ¿Su tierra? Sí, su tierra. Digo su tierra de usted, porque aquí eso de que la tierra es de quien la trabaja es puro cuento, ¿verdad, don Florido? Y de la importancia que tiene la iglesia a la hora de crear conciencia. De manera que según ustedes los campesinos no deben saber ni leer ni escribir para que no se den cuenta de sus derechos ni de que ya se acabó la época de que los hacendados tenían esclavos, ¿o no? A pesar de que la escena termina con una frase dura pero realista. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. Y utilizaré esta frase para regalarte la quinta curiosidad que seguramente te va a dejar pensando. Quiero invitarte a ver más allá de lo evidente. Y ahora te cuento por qué. En la escena donde Cantinflas cita a los papas, al terminar de citar a León XIII, dice: Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. Al afirmar que no se ha hecho nada, esta frase, más que una crítica, es una invitación a comenzar a hacer algo. Muchos años más tarde, en la primera audiencia del Papa León XIV con los cardenales, celebrada el sábado 10 de mayo a puertas cerradas en el Vaticano, estuvo marcada por un peso simbólico de la sucesión y por el mensaje de continuidad. Reunidos apenas 2 días después de la elección del nuevo pontífice, los miembros del Colegio de Cardenales escucharon con atención el primer discurso formal del nuevo obispo de Roma, quien quiso compartir con ellos no solo su gratitud por la confianza depositada, sino también la inspiración detrás del nombre que eligió al comenzar su pontificado. El pontífice explicó que la elección del nombre de León no fue casual ni meramente simbólica, sino profundamente intencionada. Un homenaje a León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum de 1891, que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia en el contexto de la primera revolución industrial. Hay varias razones, pero la principal es porque León XIII, con la histórica encíclica, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, explicó el Papa, subrayando que en la actualidad el mundo atraviesa una nueva revolución, esta vez ligada al desarrollo de la inteligencia artificial. Tema que nosotros ya hemos abordado en este canal. 2 videos hemos hecho que te invito a verlos después que termines de ver este video.
A su juicio, los desafíos contemporáneos en torno a la dignidad humana, la justicia y el trabajo requieren que la Iglesia ofrezca su patrimonio de doctrina social como respuesta. Con esta elección, León XIV lanza un mensaje claro. Su pontificado buscará retomar y proyectar hacia el presente los principios de justicia y defensa del débil que marcaron el magisterio de León XIII, pero adaptados a los dilemas del siglo XXI. La alusión explícita a la inteligencia artificial, un tema inusual en un contexto eclesial hasta hace poco tiempo, introduce un horizonte pastoral donde las transformaciones tecnológicas aparecen como elementos centrales en la reflexión moral de la Iglesia. El encuentro del 10 de mayo, cargado de resonancias espirituales y políticas, ha servido como primer gesto público del nuevo pontífice, que se presenta como heredero de una doble tradición: la doctrina social de León XIII y el testimonio pastoral de Francisco. En sus palabras se dibuja el perfil de un pontificado que no reniega del pasado, sino que lo convoca como brújula para enfrentar un futuro incierto. Y es aquí donde yo te invito a ver más allá de lo evidente. No es que la película de Cantinflas, El Padrecito, haya sido profética, pero sí, ciertamente, ilumina nuestro presente. Cantinflas, para dar respuestas a su presente y a las necesidades de su pueblo, cita a papas del pasado. Menciona 3 papas del pasado, tomando así la tradición y la doctrina de la Iglesia. A partir de la ficción podemos darnos cuenta que la Iglesia es la única institución capaz de tomar del pasado y representarlo en el presente. Te pongo un ejemplo para que quede más claro. Jamás he visto un político que tome las cosas buenas que ha hecho su antecesor y lo vuelva a proponer, más allá si es o no es de su partido. Es decir, todos quieren ser primeras figuras. En ese sentido, a pesar de sus falencias, que no las niego, la Iglesia Católica nuevamente, a reprender la herencia de León XIII y de Francisco, se torna un ejemplo de humildad, de unidad y de valentía. ¿Qué te parecieron estas 5 curiosidades que nos trae la película El Padrecito? ¿Cuál de todas te gustó más y por qué? Y ahora te hago una tercera pregunta un poco más banal, pero ¿te diste cuenta quién es la actriz que interpreta la hermana del padre Damián? Déjamelo abajo en la caja de comentarios que te voy a estar leyendo. Si crees que este video imparte valor y conocimiento, compartilo en tus redes sociales con tus amigos y por qué no con tus enemigos. Regálanos un like y suscríbete al canal del Peregrino Gris. Yo soy un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y aportarse bien porque sé que pueden. Chau, chau.